Muy buenas noches, queridas y queridos estudiantes. Vamos a abordar la unidad 4 de Teoría del Desarrollo. Y vamos a comenzar con la descripción de la línea de tiempo. Como bien saben, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el 1950, hemos tenido un auge desde la perspectiva del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque a raíz de la Guerra Mundial, donde comenzamos con el proceso de que surgieran teorías, a raíz de luego la Revolución Industrial, se empezó a hablar de desarrollo económico. Y una vez que pasamos el desarrollo económico y vimos que estos indicadores económicos no alcanzaban la conservación del ambiente y tampoco a erradicar problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, entre otros, se tuvo que pasar a repensar si el modelo era eficiente o no era eficiente desde la perspectiva social. De esta forma, para la década de los 60, ya teníamos surgimientos en Washington, como la Alianza para el Progreso. Y se empezó a hablar de teorías del desarrollo, especialmente en África, con la teoría de la modernización, la teoría de la dependencia, y a partir de la década de los 70, con la teoría de los sistemas mundiales. Y por supuesto, a partir de la década de los 80, empezó la corriente de la globalización. ¿Qué vamos a entender por globalización? Pues para nuestros efectos, porque en realidad hay muchos pensadores, ¿verdad?, que dicen que la globalización comenzó desde que hubo comercio internacional. Esto quiere decir que desde Oriente hasta Occidente, todo fue en su momento globalizado y lo ubican a veces hasta con las épocas de los imperios. Sin embargo, para efectos nuestros, nos vamos a ubicar en la globalización y el modelo económico a partir de la Revolución Industrial. Entonces, para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular de las comunicaciones. Y por eso tenemos esta imagen que nos refleja lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Vamos a preguntar por un servicio que consideramos que es de nuestro país y resulta que el personal no está dentro de nuestro país y es un call center que está en Oriente. ¿Qué ha pasado con todos estos procesos de globalización? Bueno, se ha descuidado el impacto ambiental. Y resulta que la emergencia climática que tenemos también se ha globalizado. ¿Por qué? Porque un problema ambiental que se genera en Oriente nos afecta tanto en el océano, en el aire, como en muchas otras circunstancias, la salud ambiental del resto del planeta. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Pues bueno, tenemos que cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente en nuestros tiempos y, por tanto, la revolución industrial se convirtió en un hito. Tenemos que las causas antropogénicas como la combustión de carbón, petróleo y gas producen dióxido de carbono y óxido nitroso.
La tala de selvas tropicales, es decir, la deforestación, los árboles absorben el dióxido de la atmósfera y de este modo ayudan a regular el clima. Pero la tala o fenómenos como los que se ven en algunas partes de la selva amazónica en diferentes países que comparten este ecosistema, se da el fenómeno del blanqueamiento. Es decir, las autoridades capturan a los que talan ilegalmente en la selva. Sin embargo, esta madera se va al decomiso del gobierno y una vez decomisada entra a subasta. Y finalmente en la subasta la vuelven a capturar los que operan los carteles de ventas de maderas. Entonces, aún seguimos con serios problemas. También tenemos la invasión de monocultivos dentro de la selva y es cada vez que vemos cómo monocultivos como la soya, entre otros, se están consumiendo por completo los ecosistemas selváticos. Tenemos que, por supuesto, esto nos genera una liberación y no estamos contribuyendo con un proceso de reforestación sistemático y, lógicamente, aumenta el efecto invernadero. El desarrollo de la ganadería es otro de los grandes desafíos que tenemos dentro de las causas antropogénicas, como son el ganado, vacas, ovejas, que producen una gran cantidad de metano durante la digestión. Y el problema que tenemos con el metano es que es 3 veces más contaminante o genera mucho más efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. ¿Por qué hablamos más del dióxido de carbono que del metano? Bueno, porque en todos estos temas, como habíamos hablado en otra clase sobre desarrollo sostenible y desarrollo regenerativo, lo que sucede es que no es tan fácil colocar toda esta terminología en la población. No es viable para que toda la población domine cada uno de estos conceptos. Así que el dióxido de carbono ha sido mucho más fácil para la educación ambiental relacionarlo con la conciencia que la gente hace, porque muchas personas tienen automóviles. El que no tiene automóvil utiliza transporte público, utilizan este transporte aéreo, y las personas les queda más sencillo comprender que esa combustión de combustibles fósiles genera dióxido de carbono. Pero en realidad tenemos muchos otros contaminantes de gases de efecto invernadero. Y el metano es uno de ellos. De esta forma, por ejemplo, encontramos en países como México, en la comarca lagunera, que tienen concentraciones de cabezas de ganado de hasta 1 millón, ¿sí? Y podrán imaginarse entonces cómo es el tamaño de la huella de dióxido de carbono, pero también porque están haciendo un cambio del uso del suelo impresionante para tener esa cantidad de cabezas de ganado, pero además en el proceso de digestión, las vacas también están generando una enorme cantidad de metano. Por otro lado, tenemos los fertilizantes con nitrógeno que producen emisiones de dióxido de carbono, y esto es uno de los grandes motivos por los cuales la empresa agroalimentaria, el sector agroalimentario, es responsable de un porcentaje altísimo de la huella de carbono y es uno de los llamados más grandes a reconvertir a buenas prácticas desde la perspectiva de sustentabilidad. Los gases fluorados causan un potente efecto de calentamiento hasta 23,000 veces superior al producido del dióxido de carbono, y efectivamente, afortunadamente, estos gases se emiten en cantidades más pequeñas y la legislación europea prevé su eliminación progresiva. Acá, por ejemplo, en Costa Rica, desde 1994 se generó toda una campaña con fondos de Naciones Unidas para el retiro de esta tecnología, ¿verdad? Que está ubicado principalmente en refrigeradoras y aerosoles. Entonces, primero se empezó con un ecoetiquetado, señalando qué electrodomésticos y qué productos tenían estas emisiones. Para ir educando a la población, se hizo también legislación y además se hizo todo un
un plan de sustitución hasta que afortunadamente ahorita ya no contamos con este tipo de electrodomésticos y todos los aerosoles están claramente identificados. Estos tenían un efecto directo en la destrucción de la capa de ozono. La quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Con este tema es un tema muy interesante. El tema de la biomasa pasa por muchas aristas, porque si se hace una reforestación legal, responsable, con criterio técnico y experto, se puede utilizar perfectamente la biomasa que genera la madera. Sin embargo, se ha visto satanizada en muchos casos y entonces las personas prefieren utilizar combustibles fósiles para la generación de electricidad que utilizar biomasa como un método de combustible alternativo. Entonces, esto es un tema de amplísima discusión y habría que analizarlo en cada territorio, ¿verdad? Por ejemplo, un país que tiene vocación forestal como es Honduras, perfectamente valdría la pena hacer un análisis con base en el territorio y aconsejar, por ejemplo, sería mucho más viable la reforestación que ellos ya tienen implementada y consumir biomasa en lugar de estar quemando combustible fósil para la generación de electricidad. Y por supuesto tenemos la combustión de combustible durante el desplazamiento de los vehículos, tanto vehículo terrestre como vehículo marítimo como vehículo aéreo. Y la eliminación inapropiada de los desechos, que ya habíamos comentado que esto lo que hace es generar una cantidad de lixiviados y de gases inapropiados, y que esto pasa por un tema absolutamente de cultura, de educación ambiental, de conciencia ambiental, que tiene que ir acompañado de políticas públicas principalmente que se tienen que ejecutar a nivel de gobierno local como responsables de la gestión de los residuos sólidos de su territorio. Acá en la gráfica podemos observar todos los procesos, ¿verdad? Cómo nuestro océano es el mayor banco de captación de estos gases y que por supuesto nosotros, en lugar de mantener sano el ecosistema marítimo costero, los estamos más bien contaminando. Y por otro lado tenemos todo el proceso del ciclo de carbono, igual como con el cambio de uso lo estamos estropeando y cómo al generar este tipo de industria contaminante, irresponsable, estamos generando mucho más emisiones de origen antropogénico. Bueno, en el 2030 la población mundial consumirá los recursos de 2 planetas Tierra. La huella ecológica es un indicador para medir la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los residuos que éste genera. Según los datos ofrecidos por la Global Footprint Network, el presupuesto anual de huella ecológica en agosto de 2013 se agotó. Estamos hablando hace 7 años. Y que el déficit ecológico consiste en utilizar los recursos de otros territorios o los de futuras generaciones. Es decir, desde hace 7 años estamos utilizando recursos que no nos corresponden como generación. Aquí tenemos este gráfico que ilustra muy bien, ¿verdad? Todo lo que es el cambio climático y el agua, desde lo que son las sequías internas, lo que genera las sequías internas es un incremento de incendios. Estos incrementos de incendios generan un abandono de la agricultura. Tenemos por otro lado como efecto del cambio climático la subida de nivel del mar, lo que genera una intrusión salina en los acuíferos, cambiando todo el ecosistema marino costero y por supuesto aumentando las inundaciones con lógicos resultados en los riesgos de salud. La población mundial significa un desafío multidimensional. No es un tema que podemos abordar desde una única disciplina
que según los expertos en políticas públicas, nace allí uno de los grandes errores en materia estructural. Y fue cuando se pensó, antes de los 80s, que el gobierno tenía la capacidad de gestionar todos los programas sociales basado en una oferta que hacía, donde no importaba el costo en función de suplir necesidades de la población. Y también recordamos que antes de los 80 se nos enseñaba que los recursos naturales eran inagotables. Entonces, si ustedes están administrando un país, un territorio, en función de que mis recursos son inagotables y en función de que los recursos económicos del Estado no tengo que contarlos 5 a 5 porque no es importante el costo, sino que lo que es importante es que yo supla las necesidades de la comunidad, pues por supuesto tenemos un desbalance como el que tenemos hoy. No es de extrañar porque estamos como estamos y lógicamente esto ha ido evolucionando de diferentes modelos de administración pública hasta comprender que aunque sea usted Estado, aunque sea usted alcaldía y aunque esté para el bienestar del pueblo, definitivamente tiene que haber eficiencia en el uso de los recursos y por supuesto que son finitos tanto los recursos naturales como los recursos económicos. De tal forma que para poder abordar la problemática multidimensional del aumento en la población, tenemos que acudir a una herramienta tan útil como es el ordenamiento territorial, pero en su multidimensionalidad, ¿no? Como es el uso del suelo, el espacio público, el recurso hídrico, la alimentación, la salud pública, el ambiente y calidad de vida, empleos y medios de vida, seguridad ciudadana, gestión del riesgo, participación ciudadana, patrimonio cultural e histórico, movilidad urbana y rural, desarrollo urbano rural y zonas puente. Para John Claude, director ejecutivo de la ONU Habitat, el desarrollo urbano manifiesta que debemos tener presente que las repercusiones más importantes de los desastres climáticos empiezan y terminan en las ciudades. Y como dijimos ahora, si tenemos toda esta multidimensionalidad y la población está extremadamente concentrada hoy en las ciudades, pues definitivamente es allí donde vamos a tener un mayor impacto, un mayor riesgo para las poblaciones y un mayor desafío para trabajar. Cuando ellos hablan de empiezo y termino, es porque estuvimos hablando de la generación de lixiviados, del mal manejo de los residuos sólidos, de los contaminantes y por supuesto va a tener un efecto cíclico y todo lo que hemos hecho mal, pues lógicamente se nos va a venir como un boomerang y vamos a nosotros, la ciudad, a sufrir el triple las consecuencias. La proyección del crecimiento de la población mundial dice que para el 2100 vamos a tener 11.200 millones. Fíjense ustedes cómo en esta gráfica, en 1990 teníamos 5.300. Para el 2015 ya éramos 7.300 millones. Estamos con ese dato hace 5 años exactamente. Y tan solo dentro de 10 años, tan solo, además, dentro de 9 años y un poquito, vamos a tener una proyección de 8,5 millones de personas. Les pongo el ejemplo de Costa Rica para reflejar lo que es el impacto de las ciudades. Cerca del 60% de la población en una superficie de poco más de 4% del área nacional. Es la concentración que estamos teniendo hoy. Es la región, la que es la capital, lo que le llamamos el gran área metropolitana. Es la región más urbanizada y poblada. La más económicamente activa, por supuesto, escenario antes de esta pandemia, y foco para la concentración de servicios, infraestructura y sedes gubernamentales. Entonces,
si el 60% de un país está concentrado en un 4% del área nacional y además de esa densidad demográfica, además tenemos que todas las actividades económicas y de servicios están centralizadas en este espacio, podemos entender la complejidad para administrar este territorio y cómo converge en lo que hablamos de la multidimensionalidad de la población, de la administración de la población. Acá tenemos en Costa Rica, en 30 años, la población creció en un 60%. Es demasiado. Y la flotilla vehicular en un 435%. De 1990 a 2016, o sea, hace 4 años, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, teníamos esta relación tan terrible, ¿verdad? Donde por cada 100 personas hace 27 años, bueno, en realidad en este momento ya tendríamos 30 y pico de años, había poco más de 9 vehículos. Y en el 2016 habían más de 30 vehículos por cada 100 personas. Esto, por supuesto, es absolutamente insostenible desde cualquier perspectiva. Y valga la pena recalcar que este crecimiento de la flotilla vehicular no ha sido acompañado en un crecimiento de infraestructura para esta flotilla vehicular. Y los que han pasado por acá saben que somos un territorio muy chiquito y tampoco es viable tan fácilmente en el corto plazo generar grandes obras de infraestructura para resolver en el corto plazo esta situación. Al menos si es vía infraestructura. Ahora, en función de la pandemia, pues nos hemos visto favorecidos gracias a la restricción vehicular y a la restricción dado por números de placa y dado por una franja horaria. Y entonces se nota los beneficios de que haya disminuido, por supuesto, en la calidad del aire y la calidad de vida para los que sí se tienen que movilizar. Ha disminuido muchísimo el tiempo de traslado. Para hacerse una idea, entre el Aeropuerto Internacional de Costa Rica y la capital son tan solo 20 minutos en vehículo particular o privado. Igual si se tomase un bus es parecido, sin los trancones o sin las presas o sin estos congestionamientos viales. Pero en las famosas horas pico, el famoso rush hour, donde es la salida o era la salida cuando era presencial de todos los funcionarios y escuelas y colegios, se duraba fácilmente 2 horas en un trayecto que se hace en 20 minutos. Y este fenómeno yo sé que se da en muchas otras ciudades, me ha tocado que vivirlo en Bogotá, en Ciudad de México, en Tegucigalpa. Este incremento en la flotilla vehicular también multiplica los tiempos de traslado en las ciudades, reduce la calidad del aire y entorpece los esfuerzos que en nuestro caso como Costa Rica hemos lanzado la estrategia de carbono neutralidad y por supuesto estamos algunos haciendo esfuerzos muy grandes y otros haciendo retrocesos importantes. Los gases de efecto invernadero procedentes de las ciudades habla de provocado específicamente por razones antropogénicas, es decir, por el hombre procedente de las ciudades, podrían estar entre un 40 y un 70%, según el reciente informe de las ciudades y cambio climático. Es decir, proveniente del informe mundial sobre asentamientos humanos. Y esta cifra fue de 2011 y en términos de contaminación y crecimiento de flotillas, 9 años, lastimosamente, estas cifras, en lugar de disminuir, han aumentado.
Aquí tenemos otro de los fenómenos con los que tenemos que coexistir, que es la lluvia ácida, de la cual por lo general no se hace tanto énfasis, pero que es una realidad latente y lógicamente para efectos de toma de decisiones de los gobiernos, todos sabemos que no son decisiones populistas en función de que las personas nunca quieren perder su zona de confort. Entonces, la disminución del parque vehicular de una ciudad siempre genera muchas reacciones por parte de las personas y de allí la importancia que el tema de ordenamiento territorial esté basado en un modelo de desarrollo sostenible y que las personas hayan sido sensibilizadas de los riesgos que significan para ellas, de forma que se les participe, que puedan opinar, que puedan preguntar, que puedan conocer y puedan ser parte de los procesos de replanificación o reordenamiento territorial. Tenemos que la lluvia ácida, dice, para que vehículos y fábricas funcionen, se necesitan energía. La misma proviene en su mayoría de los combustibles fósiles, que generan sustancias químicas contaminantes. Los gases emitidos al medio ambiente se mezclan con el aire y reaccionan formando ácidos. Estos ascienden hasta las nubes y dan lugar a la lluvia ácida. Fenómenos naturales que la producen, además del ser humano, la naturaleza también puede originar lluvia ácida debido a la descomposición de la capa vegetal, o sea, ese es un proceso totalmente natural que vemos en cualquier bosque, ¿verdad? Primario, secundario, donde haya capa vegetal, este proceso de descomposición va a ser natural y se genera, pero por supuesto dentro de un balance. Y las emisiones de gases producidas por los volcanes que erupcionan, por ejemplo, en Costa Rica, que estamos completamente invadidos de volcanes, cada provincia tiene varios volcanes, lógicamente, y están muchos activos, lógicamente tenemos, además de la causa antropogénica, tenemos la que es causada por los volcanes y la que es causada por la descomposición natural de la capa vegetal. Bueno, los volcanes no están dentro de nuestro control y la descomposición de la capa vegetal es necesaria. Entonces, ¿qué sí tenemos en nuestro control? Pues por supuesto, el reducir el uso de gas, carbón, petróleo, implementar uso de energías alternativas y por supuesto ser conscientes en la regulación y ahorro de la energía y procurar utilizar traslados más sostenibles como son los bicicletas y otras formas de transporte sostenible. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050, 38,000 por exposición de personas ancianas al calor, 48,000 por diarrea, 60,000 por paludismo y 95,000 por desnutrición infantil. La población más vulnerable al cambio climático son los niños, los ancianos y los pobres, y los que no tienen acceso a sistemas de salud y aquellos que ya padecen alguna enfermedad crónica como asma, diabetes. El cambio climático, ¿sí?, tiene científicamente comprobado efectos en la salud de las personas. Ya sabemos que va a tener una incidencia en temperaturas extremas, ola de calor, y la verdad yo hablo de va a tener, pero en realidad ya lo estamos lastimosamente viviendo. Se presenta muy evidentemente en Europa y en Estados Unidos, olas de calor insoportables, igual momentos o picos de frío irresistibles para las personas. Una exposición a la radiación UV, enfermedades transmitidas por alimentos y agua, enfermedades transmitidas por vectores, mosquito,
por ejemplo, acá en Centroamérica se ha desatado el dengue, y esto es como un efecto del cambio climático, porque estas olas de calor aumentan las plagas, tanto para los cultivos como los vectores para el ser humano. Y el dengue hemorrágico, por ejemplo, en Honduras, ha cobrado muchísimo más vidas de lo que ha cobrado el coronavirus. Entonces, estamos en un escenario multiamenaza, multifactorial, que tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de cambio climático no estamos hablando de un futuro lejano, sino que ya lastimosamente nosotros empezamos a ver y a sufrir estos efectos del cambio climático en la salud. Se da malnutrición y desnutrición, aumentos y cambios en la distribución de enfermedades infecciosas, tanto tropicales como subtropicales, aumento de enfermedades respiratorias y alergias por altas concentraciones de ozono y partículas y modificaciones en la distribución del polen. El cambio climático influye en un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Se estima que el coste de los daños directos para la salud se sitúa entre 2.000 y 4.000 millones de dólares de aquí al 2030. O sea, estamos hablando en tan solo 9 años. Las zonas con malas infraestructuras sanitarias y que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo, y aquí hay una enorme falta ortográfica, serán las menos capacitadas para prepararse ante estos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. Bueno, ya lo estamos viviendo. Lastimosamente, entre más pobre es un país, más dificultad tiene. En este momento, ya en algunos países de Centroamérica se está experimentando el desabasto absolutamente de granos básicos como es el frijol, que es la base alimentaria de muchísimos países latinoamericanos, no solamente en Centroamérica. México, Colombia, junto con Centroamérica, somos países que tenemos una alimentación basada en el frijol, que es indispensable para una correcta nutrición de las personas, principalmente personas que no pueden darse el lujo de tener acceso a lo que llamamos seguridad alimentaria y mucho menos nutricional, es decir, no siempre tienen acceso a los alimentos en todo momento ni en todas las circunstancias. Entonces, como consecuencia de que no solamente de la situación que estamos viviendo de cierre de fronteras, ya se venían arrastrando problemas. Ya teníamos identificados corredor seco centroamericano donde las sequías han estado ocasionando desde hace varios años, principalmente en la última década, la muerte de ganado, la pérdida de cultivos y el aumento de plagas. Y si hay más plagas, también genera pérdida de cultivos. Entonces, pérdida de cultivos por sequía, pérdida de cultivos por inundaciones, por exceso de lluvia, pérdida de cultivos porque las plagas aumentan con las olas de calor. Entonces, también tenemos una disminución en la producción de los alimentos. Entonces, una vez más, son multicausas y todas vienen a incidir o agravarse justamente en este escenario que estamos ahora. Efectos del cambio climático también son más infecciones. Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua, por los insectos, caracoles, que es una plaga, y otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Ya todos hemos leído las noticias de las famosas abejas, los abejones, perdón, que vienen de Japón y que nada más y nada menos que son una amenaza para las abejas, y ustedes y yo sabemos que si las abejas desaparecen, nosotros ya no tenemos mucho tiempo para estar acá. De tal forma que
una cosa lleva a la otra y entonces los efectos del cambio climático no tienen solamente un efecto directo, sino que es transversal en otras circunstancias que lo que hace es generar un incremento en la intensidad y en la cantidad, que es justamente lo que estamos viviendo ahora. Para esta temporada de huracanes que el sureste de México y Centroamérica ya estamos viviendo, se dijo claramente por los organismos científicos que se iba a incrementar hasta 3 veces más la cantidad de huracanes, pero también la intensidad de la fuerza de su impacto. El paludismo depende también de mucho del clima. Los mosquitos del género Aedes, el vector del dengue que hablamos hace un momento, es que probablemente el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. Eso es una realidad y ustedes lo pueden lastimosamente consultar en las noticias, principalmente en Centroamérica. De esta forma, tenemos que comprender que el ordenamiento territorial es absolutamente ligado a la gestión integral del riesgo y que estas dos van absolutamente de la mano para la construcción del concepto que toda vez afortunadamente se habla más y es la resiliencia comunitaria. Sin estos 3 factores contemplados, no vamos a poder lograr un desarrollo sostenible. Y no es un invento mío. Acá tenemos que la jornada internacional que organizó la Comunidad Europea se llamó Planificación Participativa para la Resiliencia y la Reducción del Riesgo en el Territorio. Avances, problemas y desafíos. Es un proyecto que se llama Prevenimos Desastres Planificando Seguro. Y vean ustedes mismos cómo se llama este seminario y reunión técnica, relación entre la gestión ambiental, gestión del riesgo y ordenamiento territorial en el marco del desarrollo sostenible. Ya habíamos hecho unos ejercicios de preguntar si el ordenamiento territorial era una moda, ¿sí? Si el desarrollo sostenible era una moda, si el cambio climático era una moda. Lastimosamente, el cambio climático no es una moda. Afortunadamente, el desarrollo sostenible no es una moda, es una teoría de desarrollo, es un modelo de desarrollo económico. Y el ordenamiento territorial, afortunadamente, no solamente no es una moda, sino que es un instrumento valiosísimo para la planificación, para la gestión ambiental, para la gestión del riesgo, para lograr un desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar este modelo que hemos traído desde la revolución industrial, que es la economía lineal, donde hablamos en varias ocasiones, pensábamos que teníamos recursos ilimitados e hicimos un modelo extracción, producción, consumo desmedido, consumo irresponsable, consumo masivo y por lo tanto residuos de todo tipo. Hoy por hoy, esta semana tuve unas noticias bastante desalentadoras. No voy a decir de qué país, si está aquí en Centroamérica, porque están en plena pugna ambiental y espero yo que esto que les voy a comentar se resuelva en el corto plazo. Pero luego de una cantidad importante de convenios internacionales que se han firmado en este país hermano, están tratando de hacer un retroceso permitiendo que se importe para tratamiento los residuos de las pilas de plomo. Entonces, por supuesto, los biólogos y otros grupos ambientalistas se han manifestado y han documentado cómo es una violación a leyes que ellos ya tienen, a decretos que ellos ya tienen y a un montón de procesos culturales, políticos y territoriales que se han gestado
precisamente para avanzar en esta materia y que ahora pretenderían hacer un retroceso. Uno entiende por querer ganar dinero administrando sus residuos, pero que lógicamente dañarían la salud del ambiente y directamente la salud humana. Entonces, lastimosamente seguimos aún haciendo estas cosas, produciendo irresponsablemente, consumiendo masivamente y generando residuos que no podemos administrar. De ahí que la propuesta es estudiar nuevos paradigmas económicos. Ya nosotros habíamos visto pensadores clásicos que nos presentan diferentes teorías del desarrollo. Pues la invitación ante la situación que tenemos tan seria es estudiar nuevos paradigmas. Son conceptos más frescos, generados en la última década, pero que son vitales en estas circunstancias en que estamos. De hecho, la pandemia nos está generando un volumen de residuos sólidos que ya en muchos países habíamos avanzado en nuestra legislación, donde habíamos prohibido el uso del plástico y ahora estamos ante una masiva producción y consumo y generación de residuos doblemente problemáticos, tanto porque no se degradan como porque están en muchos casos contaminados y la gente no está haciendo un uso o más bien un desuso o una disposición responsable desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva sanitaria de estos residuos. Una de las propuestas es la economía circular, que está basada precisamente o relacionada directamente con la Agenda 2030. Específicamente, producción y consumo responsable, por supuesto, propone el uso de las energías limpias, innovación en la industria, lógicamente el uso responsable del agua y las cadenas de valor para generar empleo decente y, por supuesto, proteger los ecosistemas. Aquí tenemos un gráfico mucho más amplio que nos habla específicamente de qué es el sistema lineal de nuestra economía. Lo que vimos antes en dibujos: extracción, fabricación, utilización y eliminación. Esto está llegando a su límite, al menos esta es la esperanza. Por tanto, este modelo busca seguir el ciclo de la naturaleza, es decir, la economía circular. En la naturaleza no hay basurero, los materiales fluyen, los desechos de una especie son la comida de otra. Ya todos hemos escuchado las cadenas alimenticias, las cosas crecen, luego mueren, pero se convierten en nutrientes, regresan al suelo y convierten el ciclo de vida nuevamente. Así que entonces, ¿qué busca la economía circular? Limitar la producción de residuos, buscar el uso de fuentes de energías renovables, intersecta aspectos ambientales, económicos y sociales y se podría resumir en hacer, rehacer, usar y reutilizar. Y está muy relacionada con el tema de análisis de ciclo de vida, que es la ciencia que estudia las huellas ambientales o que realiza los cálculos de las huellas ambientales, tanto la huella de dióxido de carbono como la huella hídrica y como 30 huellas más que se derivan de los procesos. ¿Cuál es la propuesta? Pensar desde el inicio los productos y servicios que vamos a dar para que tengan un segundo uso, para que tengan las partes que no se puedan reutilizar tengan una disposición adecuada, pero desde el origen. En Europa se ha avanzado bastante desde los 80 con el ecoetiquetado y de hecho, por ejemplo, países como Colombia han avanzado muchísimo en su ecoetiquetado con respecto al posicionamiento positivo del café. Han logrado demostrar que su huella hídrica es bastante amigable con el ambiente, demostrando que el consumo de agua está básicamente basado en la captación de agua de lluvia y que por lo tanto es poco el uso que hacen de los acuíferos. Y esto les ha dado una buena calificación en el ecoetiquetado y han logrado
lograr una posición muy positiva, decantándose de otros países que somos productores. Costa Rica también ha hecho lo suyo. Tenemos café orgánico, buenas prácticas, y también estamos peleando esos espacios desde la perspectiva del ecoetiquetado, es decir, demostrando el análisis del ciclo de vida del producto y servicio que damos para demostrar que nuestra huella es de bajo impacto y que constantemente se está reduciendo. Bueno, hemos visto sostenibilidad desde diferentes perspectivas, así que toca preguntarse, ¿y qué de la sostenibilidad geográfica? Entonces, a pesar de que existen consensos internacionales sobre la importancia y dimensiones de este concepto, la realidad es que su aplicación en distintas escalas geográficas, especialmente en las escalas nacional, regional y local, está todavía incipiente. Además, existe, según nuestro criterio, una subvaloración de la dimensión territorial que puede traer consecuencias negativas en la planificación del desarrollo sostenible, y para eso es que los tenemos a ustedes aquí con la esperanza de que reviertan y sean transversales en la aplicación de la sostenibilidad cuando hacen la planificación sobre el territorio con una perspectiva absolutamente de todas las capas que encierra la geografía, y que interioricen la sostenibilidad como una forma de vida, como una parte de la cultura, y que debe estar contemplada siempre en el ordenamiento territorial. Araspurúa dice, así como la ordenación del territorio es la mejor herramienta para el cumplimiento de la política ambiental, la gestión del agua es la mejor auxiliar para lograrla. Como bien ustedes saben, acá el grupo tiene mucha experiencia y conocen que desde la historia los asentamientos humanos se han establecido alrededor de los recursos hídricos. Así que la gestión de los cuerpos de agua, ya sea a través de la visión de cuenca o cualquier otro elemento que se utilice para planificar el territorio, siempre va a ser de gran ayuda en el sentido de que nos ayuda a sensibilizar cuán necesario es la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial, porque a través de la gestión del recurso hídrico, las personas van a comprender el riesgo en que se incurre como ser humano cuando no hacemos una gestión adecuada del recurso, y principalmente cuando no utilizamos instrumentos de planificación territorial. ¿Cómo nosotros podemos de forma participativa implementar el ordenamiento territorial para que las actividades que nos generan el medio de vida estén donde deben de estar? Nos abstrayamos de los posibles riesgos estando ubicados donde no tenemos que estar, y procuremos que además por nuestros medios de vida no sea que se contamine los mantos acuíferos, los cuerpos de agua que compartimos, y no se desperdicie y se haga una gestión de recurso hídrico responsable. ¿Cómo? Pues planificando entre los diferentes sectores que ejercen presión o demanda sobre estos recursos. Así que es una de las formas más sencillas de generar conciencia y que nos facilitan esta educación ambiental que nos va a llevar a la sensibilización de la importancia de la gestión del territorio de forma sostenible. La dimensión geográfica ha sido considerada en términos de ordenamiento territorial. Se plantea entonces, ¿cuál es la viabilidad del desarrollo sustentable frente a políticas macroeconómicas de altísimos impactos ambientales y territoriales negativos en nuestros países? En términos geográficos, el desarrollo sustentable tiene diferentes interpretaciones para una aldea africana, una aglomeración latinoamericana o una nación industrializada europea. Esas son preguntas que ustedes me van a responder.
El objetivo final de ordenación territorial es lograr una relación armónica entre el medio ambiente y los asentamientos humanos con el propósito de disminuir las desigualdades regionales y lograr un desarrollo socialmente equilibrado, respetando el ambiente natural. Para lograr ese objetivo es necesario pensar que la relación hombre-ambiente no se define a través de generalizaciones macro, sino en una escala de relevancia inmediata de vida. En la escala local y su integración en la escala regional, un principio de organización fundamental que requiere autonomía de decisiones según Sandner Gerard. De esta forma, el ordenamiento territorial sostenible pasa por políticas públicas, gobierno nacional, gobierno local, comunidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, familias, personas y, por supuesto, acciones concretas. Aquí les puse este ejemplo porque afortunadamente tenemos ya casos de éxito. Luego ustedes oportunamente cuando me respondan esas preguntas en el foro, lógicamente yo se las voy a volver a poner, las preguntas que les puse en la pasada diapositiva, se las voy a colocar en el foro. Perdón, estoy con un poquito de alergia. Van a también a poder ustedes poner ejemplos de sus respectivos países. Les traje este ejemplo de República de Guatemala, donde ellos en su constitución política, en su artículo 253, habla de la autonomía municipal, habla que son instituciones autónomas, funciones que les corresponde tener los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Entonces, el ordenamiento territorial acá en Guatemala está normado en su constitución política, pero además está plasmado en su código municipal. En el artículo 23 dice distrito municipal, el consejo municipal le corresponde formular y ejecutar planes, planes de ordenamiento territorial. Como les decía, mi intención es que ustedes, por supuesto, aporten ejemplos de sus respectivos países, tanto en función de que respondan si cuentan con esto en su país o no lo cuentan, y si lo cuentan, en qué normativa se encuentra, en qué nivel, si solo a nivel nacional o si está completamente descentralizado, como en este caso, que ya está a nivel de gobierno local, y que citen el ejemplo. Y bueno, esto lo traje porque no solamente habla de ejecutar los planes de ordenamiento territorial, sino que habla del desarrollo integral del municipio, y eso es una puerta enorme, una amplísima oportunidad para poder hacer ordenamiento territorial con enfoque de desarrollo sostenible, porque el desarrollo integral del municipio definitivamente pasa por las capas de la planificación del territorio en función de la economía, del ambiente y de la sociedad. Acá tenemos otro ejemplo, que es el de planificación participativa del territorio para el ordenamiento territorial. En este caso es Perú. Yo les había comentado rápidamente en otra ocasión que ellos aplicaron, gracias a la metodología facilitada por la cooperación alemana, la zonificación económica ecológica. Y esta es la metodología que ellos utilizan. En este caso es la provincia de Trujillo. Entonces, hablan de que pasa por difusión, capacitación, participación, ¿verdad? Como estrategia, y involucran a todos los actores, instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. Y eso afortunadamente yo lo pude presenciar. Entonces, primero identifican todos los actores del tejido social, es decir, la comunidad,
sociedad civil, sector privado, instituciones públicas y cualquier otro cuerpo que esté presente, cuerpo científico, academia, cualquier otra manifestación del tejido social como actores pasan por el proceso de difusión, los capacitan y luego van al ejercicio de participación. El soporte en todas las etapas es la participación, capacitación y difusión de los diversos actores públicos y privados de la sociedad civil. Esa es la clave. Y bueno, aquí tenemos otro de los ejemplos que rápidamente en algún momento les había mostrado de lo que ha llegado al nivel de planificación, ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad. Y pues aquí es muy gráfico cómo lograron integrar una infraestructura para mejorar la cadena de distribución de mercancía, una construcción sostenible, nuevos desarrollos habitacionales, comerciales e industriales, un desarrollo de infraestructura para la movilidad en bicicleta, desarrollo sostenible de la región con articulación de los planes de ordenamiento territorial, en este caso de 10 municipios del Valle de Aburrá, acceso al transporte integrado, bicicletas, transporte público y espacios para la caminabilidad, zonas industriales con baja emisión de contaminantes y ciudades compactas, dinámicas y policéntricas. De esta forma, damos por concluido esta presentación que lo que pretende es activar la inquietud en ustedes para que respondan las preguntas que he propuesto y que ustedes aporten ejemplos de su territorio, ya sea a escala local, nacional o bien el que quiera aportar a escala regional. Quería llamar la atención porque en todas las diapositivas puse un corazón azul. El azul es el símbolo de salud, el ODS de salud precisamente. Es un corazón y es de este color. ¿Por qué? Porque si hay un instrumento que nos puede ayudar a generar calidad de vida, a un mejor disfrute, a incrementar nuestros indicadores de salud dentro de lo que es el concepto de salud integral, que es salud física, mental, espiritual, es el ordenamiento territorial. El desarrollo sostenible, eso es lo que busca. El bienestar de las personas, el buen vivir, la calidad de vida, que no pasa por coleccionar cosas. Pasa porque usted tenga salud, porque usted tenga que comer, porque usted pueda respirar un aire limpio, para que usted tenga agua potable, para que usted esté libre de vectores, libre de pandemias, que se ha comprobado que la pandemia tiene un alto porcentaje también de ser efecto del cambio climático. De esta forma, mi invitación es a que interioricemos el contenido de la unidad para que podamos responder estas preguntas, para que ustedes puedan aportar ejemplos y para que puedan realizar su tarea con éxito. Pero lo más importante, además de cumplir con los fines académicos, es la interiorización. En la siguiente unidad profundizaremos aún más en el tema de desarrollo sostenible específicamente, pero desde ya la invitación es a reflexionar sobre las teorías del desarrollo.